miedo. Sí. Pase nomás la purificación. Camina, Nacho. Sentate, que profe. Ahí, vamos a... Adelante, paso. Ella no es la estudiante en Meche, profe. Sí, me acuerdo. Entonces le estaba contando en la purificación también que con Meche estuve este semestre en la práctica. Ya. Y ahí empezamos así a hablar y me contó que ella, su inspiración para estudiar la carrera era es su abuela, porque ella es partera tradicional, partera empírica, ¿verdad? Partera Shai. Partera Shai. Claro. Entonces le dije yo que mi profesor de guaraní, de socioantropología, le encanta también estas historias, y le dije, le voy a comentar al profe cuando hablamos con Meche, si podíamos hablar con doña Purificación, porque Meche me decía, ¿verdad? Y no sé, profe, voy a decirle a mi abuela. Yo le decía, yo le quiero escuchar nomás a tu abuela. Yo por ahí a lo mejor hacemos alguna pregunta, pero yo escucharle, con escucharle. Es una historia muy enriquecedora en la purificación, porque Jiménez está y me fui de lo mitad y nada. La cuña 4 o 5 kilos. Sí. Normal, 4 o 5 kilos. Sí, yo le hacía remedio caliente, le fusionaba con remedio caliente, así. ¿Y qué era tu remedio caliente en la purificación? Por ejemplo, la hoja de la naranja agria. Naranja jaina. Era cane. Salvia y eso. ¿De Bobubú, verdad? Y hacer baño, hago manzanilla con un poquito de aceite y con un poquito de cosas. Y si no tenía yo ese cabaracura. Cabaracura. Japandía cuchilla y super. Sí, eso está rápido la criatura. ¿En serio? ¿Y cómo hacían la purificación? Porque, o sea que, viste que ahora, bueno, el tema de la medida de bioseguridad, guante, uña afuera, pero cuando eso como... Sin no, guante. sin guante. Así nomás era. Y no te tocó de repente así algo famoso en el trancar la mitad de la bebé, nunca te pasó esa ya purificación, nunca te desesperaste así, Nane Monbuy. Una vez lo que me asusté cuando eso todavía yo no hacía el parto, me decía mi partera, te voy a enseñar para poder hacer el parto a otra tu amiga, y eso me dice. Ya tuve muchos hijos, pero yo nunca no sabía que cómo era que se me asustó. Es que niña, me dice, te pones tu catana se pasa. Y después de allí sí ya tuve valor ya. Para no tenía miedo. A vos te enseñó otra vez una partera Shai. Sí, una partera Shai. ¿Y quién? O sea, ella no era tu pariente, nada, ni a purificación. Conocida. Viejita. Ahí en Aregua. Amor, ¿tú hablas? No. Cuando eso yo vivía en Santa Lucía. Santa Lucía, Aregua, ¿o dónde? Lambaré. Mira, hacia ahí también. Por Santa Rosa, 8 de diciembre, por todas Muchas mudanzas tuvimos. Muchas mudanzas tuvieron. Pero cuando vos empezaste, mano, ¿qué edad tenías? O sea, primero era medio ayudante allá. Ayudante. Una chiquilla tuve allá por más de 20, 28. Pero yo vine, bueno. Y que ya tuviste así tu primer parto, más o menos, ¿a qué edad más o menos fue? ¿Cuántos años tenían? Más o menos la mandó, primer parto. Pero un tiempo después nomás. Un tiempo después nomás, ya. Sí. O sea que el primer tiempo vos le mirabas, la acompañabas. Sí, le acompañaba. Pues ya no tocaban de eso. Sí. Oye, un día, Cierto. ¿Y fue allí en Santa Lucía el primer parto? En Santa Lucía. Y después de eso vinieron así medio seguido, Sí. o cada cierto tiempo más. Cada seguido, casi. Sí. Cada consulta Cada- luego con ella, la embarazada. Voy a hacer los consultorios de diseño purificaciones. Y así venían a buscarte en tu casa, así Sí. te tocó de noche, de madrugada, cada me iba. te No iba. me quedaba con... Y cuando llegaba vos le pedías a la gente allí que te prepare el agua. Sí, o sea, si yo estoy, yo hago todo. A la cosa. Sí. ¿Y qué usaban ya purificación? O sea, ¿qué es lo que sí o sí vos tenías que tener como para usar, por decirlo así? Para tu parto. Para tu parto. Estoy, como te digo, sí, cámara
curado, Sí. o manzanilla con aceite. No, Ya. para la hora del parto. Y en la hora del parto, ¿qué ¿qué usabas? El gilet, lo que antes vos comprabas para eso, ¿verdad? Era para cortar el ombligo de El la ombligo. criatura. Gile, Ah. famoso Gile. Y quemar. Quemaba yo el ombligo de la criatura. ¿Con qué quemar? Y porque así es mejor. No, Menos no. no tiene Pero dolor de ¿con qué? panza. Va el ahí por la Vela. vela esperma, vela común, pero. Vela esperma o vela cebo. Ya Sí. de bebé me andía. Sí, quemaba. Ande que llena No, purificación. y después la ataba. ¿En Ah, serio? voy a medía la. 3 dedos por cada De, uno. a Pepe le quitilo, la tres a ver. A Pepe la happy. Sí. No, pues ella metí. Porque así menos la criatura tiene dolor de panza. Por ahora la criatura tiene dolor de panza porque no se le quema. Se le pone una de esas pinzas El plan. El plan umbilical, sí. para más que 6 meses lo tienen ellos dolor de panza. Acá la O sea, famosa. eso es común. Común eso. Sí. Mira, Así, o sea. qué bien. Entonces, todo, y de repente así si nunca te tocó de repente así un bebé que pudo haber tenido a lo mejor algún problemita, alguna malformación, ya. Una vez me tocó que murió una criatura En serio. y tuve que ir a sacarle. Ya no más de bueno antes, pero. Sí. A la que se pero ¿cuánto tiempo más, no? La mano, a ver, mi siete la. Chiquitito. Ya no era una criatura ya a punto de nacer, ¿no? Poco tiempo. Cuando ponerle ya 2 o 3 días porque me dijo su mamá que No ñanduve. como semanas. Y después ya le dolió la panza y me fui a verle. A bebé no nace su padre. Agua de socorro me acuerdan ella puede no solía hacer más. Y con la criatura recién nacida, por ejemplo, está andando por la chajandu, por una añade de pelo, unos cuantos ni o la partera, ya por la parto, o pedido, yo vi la, oñangare con la, me miramos ahora. Sí. Unos días, esa de la mitad me la voy a decir. Sí. A la otra cosa famosa, bebé, se está majando. Yo se lo pagué entre a. No, eso hice, nunca cobré. Nunca yo. Porque tuve lo de vergüenza para cobrar, nunca cobré. Mi hija tuvo 3 conmigo. Tu Para hija. La familia lo sí. No, y su hija se fue a tener con otra partera. Ni es verdad. Judas se atrevió a tomar. Pele Catrina de Guajé, Coriña, purificación en nave. Entonces le puso los cuernos ahí. Y la que tuvo 3 y que con ella nomás dice que quería tener. Porque llegó a ver una señora que le estaba atendiendo a ella y no iba luego a tener. Dice, y llegó mamá y con ella. Antes había más. Ya a confianza. punto de morirse ya estaba la criatura, me dice llevarla en el hospital, nosotros no teníamos un guaraní, ni ella ni yo. No sabía una señora ahora conmigo va a tener eje. Ya te busqué un cinto y ya te bien fuerte acá. Y ahí le empujé. Ahí salió. Ahí le sacaron la criatura. No, pero ese cinto es solamente en un momento, en todos los momentos que usan. No, solamente en ese momento Cuando no. no se baja, ¿verdad nomás? Sí, como no se baja. Porque se sube todo en el estómago y no se baja. Entonces uno le ataca y baja. Porque ella no puede estirarse. Esa yo escuché que se dice, o le dicen a eso, cucuajá. A verdad. La cucuayo cuajá. Sí, Más sí. no ocurrió escuchar eso. Sí. No, yo le conocía a una parte, bueno, más de una, ¿verdad? Pero una de las que nunca me olvido, ya se llamaba, ya falleció lastimosamente, Heroíta Paniagua. Y ella, acá en la zona de Cordillera, un lugar, antes de llegar allá, la Agüití se llama el lugar. Yo justamente solía llevarle acá a los estudiantes a conocer y ella en una ocasión nos contó que ella, según ella, más de 500 criaturas trajo al mundo allá. No sé si sabe tener pisar bataja en día. A la roja de la. Você apetece, calla y copecha. Y pasó a ser en el fondo la madrina de todo, ¿verdad? Entonces, una cosa tan especial. Y ella fue la que dijo que usaba le ataba por el vientre
Y también decía, ya que ella estaba mencionando eso del Cabaraquirá y compañía, ¿verdad? Allí era el tema de la, según ella, el famoso capacho, eso que se hace de la piel de la oveja, la gente usa en la campaña, la parte del cuero, la lana queda abajo, ¿verdad? Y se utiliza para tirar la basura. Entonces, se por una o dos veces pegarla y estamos embojando bien en Gatuma. Acá que hoy la luz un problema, la mitad no nace ceja, a ambia cuimi, vea, a morir la icua vive, a santo remedio, a una la mitad. Le calienta, porque una vez por frialdad no hace rápido la criatura. Por frialdad. Sí. Qué interesante. ¿Y tuviste más, vos te acordás más o menos cuánto, más o menos que llegaste a tener, cuántos partos hiciste? Aproximadamente. Yo digo que es más de 50. Ella no vaya me dijo para no hacer más porque me dice, no, mañanita vas a tener problemas. Y el último que nació con ella tenía 5 kilos, ¿verdad, Manu? Enorme. Yo le dije hace unos años que ella no haga más, porque viste que este tiempo ya era diferente. Y le dije, si es que tiene problemas de la criatura o la mamá, nos van a decir, yo me fui a pedirle a Ña Blanca un favor y te van a dejar así nomás, no, te van a acusar y te puede ir preso, porque vos no tenés ningún documento que te avale que vos sí sos certificada. Entonces, no va a querer tu vejez ir a parar en el buen pastor, le dije, entonces no vayan a hacer, mami, lastimosamente vas a tener que decirle a la gente que ya no vas a poder hacerle, porque te puede meter en problemas. Y la gente igual te busca en la purificación, ¿cómo? Y la gente igual te buscaba, conocen, saben que vos atendés hacia las mujeres embarazadas, ya por la parto. Y sí, Lo mismo en el Dereca. Así vecino, y eso le Para contaba. prisionarle lo que hasta ahora le buscan. Pero en Boyeré jamás me acuerdo, porque hay una purificación. No, y le pongo bien cuando está mal, le pongo bien. Pero mi mamá para descubrir que estás embarazada, Ella sabe. vos no te das cuenta a ella, de derecha, su imagínate, no, pero a ella, Ella dice que por el ojo. ¿En serio? Con la mirada. ¿Y por qué así por el ojo en purificación que tiene? La gente hace que acusa a esa gente un bebé. Te habla así, no hay nada, entonces la ya yo molesté juntas. Sí, pero la gente ahí va a ecoar. Mi nieta, la hija de ella, la mayor, me dice, no vaya que tenés demasiado pronto, porque se operó recién, pues. No, abuela. A los 3 meses de que se embarazó. Y después se fue en casa y le dije yo, ¿vos estás embarazada? No, abuela, me dice, no, sí está embarazada. Y entonces al día siguiente se fue al doctor. Y dijo que no encontró nada. Que era el tema. Sí, le dijo que Y no. vino junto a mí. Que no vas a estar embarazada, le digo, le toqué y le encontré sin mi vida. Yo voy a sumar a ¿Dónde vale formar? Y que, ¿cómo vos le atendías en la purificación? ¿Qué fue tenías mucha paciencia? O sea, era tu vocación, por más que a lo mejor no tuviste la oportunidad de estudiar, pero te gustaba hacer lo que hacías. O sea, ¿qué es lo que vos, por ejemplo, Meche, que ya está a punto ya de terminar la carrera? Sí. Yo el año que viene cumplo 20 años que me recibí, 20 años que estoy ejerciendo la profesión en un hospital del Ministerio de Salud, en el hospital de Itá. Y todos los días aprendo, ¿verdad? Sí. Por más que a lo mejor ya tuve unos cuantos, voy a contar un poco, profe, cuántos partos ya atendí. No, y tenés que Voy a contar saber. yo ahora mismo ya. Tenés que saber, Cada claro. ya voy para la... Voy más Pero para... con una partida Es más, una ¿no? partida más, 20 años, una partida para más. anotar lo que Para anotar. Sí. Pero siempre así es el respeto, ¿verdad? Y Meche, ¿verdad? Que ya está a punto de terminar. ¿Qué, por ejemplo, vos nos recomendás? Ella, la obrero, le conducía algún consejo? Porque la aranduca, tú llamas, la aranduca, tú Una cosa siempre importante, yo suelo decir a todos los que están conmigo en una asignatura que tengo con ella, yo y su escuela,
la primera manera de tener un parto siempre fue un parto de la mano de otra persona, que nunca jamás estudió, ¿verdad? Inclusive en algún momento el esfuerzo fue personal, desde años allá, pero pues apareció el que le comenzó a ayudar, y allí aparecieron las figuras de lo que llamamos comúnmente las parteras, ¿verdad? Y pues anda ahí acompañó todo el mundo, ¿verdad? Desde que existe la humanidad siempre eso fue así, hasta que después se creó la profesión, que es lo que acá las dos conocen, ella se está por recibir, y bueno, eso ya es la ciencia, pero nosotros si miramos al Paraguay, si ahora nosotros miramos al Paraguay, yo les aseguro a ustedes que de cada 10 personas, probablemente 6 nació de la mano de una partera. Comúnmente, aunque no tiene un sentido despectivo, ¿verdad? Nosotros a lo mejor le damos eso, por lo que llamamos como una partera de Shadé, es la partera empírica, ¿verdad? La que se formó por sus propios medios. Pégate la JSA ahí como una cuestión fundamental. Hoy en día, inclusive, acá la profesora fue directora de la carrera de obstetricia, y yo le digo siempre a todos los que terminan, tengo Jeremín la vende cuatía, la vende título, a PPG y Tajinan Bobi más papel, y probablemente nos pasa de 2.500, a lo mejor 3.000. Entonces, y una partida ya lastimosamente ya no están, ya una norma, a otros cuantos, por ejemplo, hay más jubilados. Entonces las envía, y una partida salieron otra vez al exterior, o para España, Italia, Estados Unidos, bueno. Y acá entonces uno va a contar y va a encontrar que los profesionales, las profesionales, los que terminaron la carrera, siguen siendo pocos con respecto a la cantidad de mujeres que tienen hijos y que tienen hijos de la mano de una partera empírica. Por eso el trabajo siempre es importante, ¿verdad? En el sentido de que tan oportuna fue la pregunta, el comentario que te hizo la profesora, por ejemplo, no es por cobrar, ¿verdad? Sino que es un servicio. De oír, ya tengo oír la cobra jamás, porque una cosa no, digamos que es algo tan humano, el trato que se le da entre mujeres, sobre todo para traer una criatura al mundo. Y arriba andera la poco a la mitad, y la hicimos poco allá. Yo siempre suelo decir que esta es realmente la carrera, la profesión, más allá que uno tenga título o no, probablemente más noble y más humana, porque le están sacando la criatura, ni la mamá le toca, pues. La primera mano que le toca, o sea, sería entre la mamá y Dios están ustedes. Y esa es una imagen demasiado grande, para mí es impresionante, no es estando esa guaya, pero es traer una vida al mundo, niños, niñas, no importa qué va a hacer después, pero eso es algo muy valioso. Por eso siempre tiene que haber una actitud de respeto para la gente como ella, que hace un trabajo tan importante. Por más que ahora ya no estás haciendo, igual hay mucha gente que siempre te va a agradecer. Y por eso yo te dije, a la gente que de Dios se lo paga. Probablemente en el pobre te pago mayor la Dios. De ella por la de la pena. En otras palabras, de la de prepotígena. A cualquier cosa, traer vidas al mundo, ayudar al semejante. Yo creo que esa es la función tan profunda de un obstetra, Y ella eso siempre dijo, ella tiene una capacidad, un don de servicio impresionante, porque hace nosotros, mamá, porque digo lo que hace, encima que nadie ni no me paga, le estoy yendo a decir, ¿verdad? No, allá a un poquito no aprender a esperar, nos decía siempre. O sea, igual a ella, profundamente le igual a ella. Siempre ella dijo eso, por más que nosotros vivíamos en la extrema pobreza, ella nunca no te va a llegar una persona y menos que una criatura y no le va a dar de comer. Como sea, ella no va a comer, le ponía enfrente a la criatura. No sé cómo hacía la multiplicación realmente así, pero era... Ahora no vaya, no se va a servir. No, porque cuando tocan de él, ahora le toca a ella. Sí, no, espérate, le voy a ponerte más acá abajo. Y vengan a servir porque yo no sé servir. Mechita de la casa, Mechita buenísima. Servirle, ya sabes servir. Y vos fuiste la inspiración para Mechita. Sí. Ella comenta eso. Ella se inspiró a base de su abuela. Esa fue su inspiración.
desde que era Sí. chiquitita, más o menos entrando al preescolar, ella es su sueño. Yo voy a estudiar para tener Para bebé. tener bebé. Para tener Yo no bebé. sabía que existía la obstetricia, pero ya estaba apuntando Sí, hacia allí. Sí. y yo creo que inconscientemente le tuve a mi abuela Sí, como ejemplo. como ejemplo. Y lindo ejemplo. Desde chiquita. Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que están acá, que viven acá? ¿Hace rato ya? ¿Cuánto años que vos estás acá? Bueno, que yo estoy acá ya 30. No, no, que está allá. Ella acá no es su casa. Pero no, pues no hay En igual. Areguá. Areguá, Hacia pero... Villa Amparo. Ella para, igual Villa Amparo, al otro lado acá. Sí. Pero Pepe, desde que heredó a la Villa Amparo, Pepe, donde ella puede estar la parte. Sí. Ella puede estar a Villa Amparo, ahí, güey. Muchísimo eso. A la puta. Mayormente esa nena chiquilina que se va, ella le pide auxilio y ella le consulta, se va y si supe, a veces si se siente mal le llama, ¿sí? O de madrugada, Pero donde la mañana la madre de pillar, pues te mamaba. Sí. Cuando van pillando de ahí, ¿verdad? Sí. No tiene una mirada especial. Y también, Muy bien. no sé si usted ha de creer también tuvo Cambullere. Sí. Especialidad. Sí, el profe lo mandó una Sí, cuerda. veamos, me oye eso que era verdad. Sí. A mí me tenía coña que ahí cuando usted se ha agendado. Está mal la niña, cuando usted ve de por y forma la mujer, no es decir, ya puede tener oración, la niña en boque. Hice la Cambullere, donde hay una sola forma eso. Sí. Que tú me la tú sabes, Areco después te dice paciente 20 años, recoge, dice, hay Cambullere, dice, viéndolo bien ya, o sea, muy bueno, yo hice 20 años, dice. Y allí en Fernando La Mora, a ver un poco, o sea, me imagino Fernando, está este supermercado Guaraní y el pueblo, y allí uno está al costado, unas 3 cuadras, si no me equivoco, está una Silveria, ves la era. Al andar dejó ver en Bispala, vehículo, una estacional, auto último modelo, Bogollillo es la mitad. Se mandó antes donde era la vela, pero allá por la vela de Seo, donde que me voy a ir ahí la vela esperma mía. Pedir la santa a tu gente. La cual hay más para la falta por el competeo. Como y la mitad me lleva, y una cosa que yo me resistí a creer. Vea los problemas, antes de irme la universidad, dejar la demostración a otra cosa que la Andrés sabe. La gente más escribe a un lado. Allá, a esa casa, yo pimieva la rodilla, doy piso poner, algo allá. Sí. A pedir oñe, pero no hay sí, yo la sé beber a la oñe bollándola y que tú vas a no entendí la eso. O pedir oñe de paja. Me dice, miren ahí está, tira ahí mío, un fuerte tirón, ya, ni me han ido ni anduve, ya por la vez, no sé más, la hicimos la llevaba bien y jamás fue la mitad, o sea que pega la vez tenía problemas ahí, a la otra, otra vez, cierto, y eso por ejemplo a mí me llamó mucho la atención, ella cura ojeo. O sea, la misma cosa, ahora como estamos timbo pala, hay que ya la mitad, ver la pindo caray, no falta eso, ver la laurel, unos cuantos más hay nada, ya También el nido, el picaflor. Picaflor, tema, el maino muy grande. Mamá, esa pe allá, pues, la quema. Se quema. Así como la boca del nido, o sea, se humea, en el lugar porque dice que con eso se limpia, ¿verdad? Y siempre el pindó pues es la planta de Dios. ¿Verdad? Dice que cuando el Añá intentó hacer algo parecido, no sé si fue en la boca allá, y ponaba ya por la Añá de ya la Ibaía, o sea la Añá, o sea yo la boca allá, timba allá. Y de allí quedó que es el árbol, se identifica mucho con el árbol de Dios. Otro se ha igual, otro vemos la mitad ya, pero por ejemplo la pigarurú, cada pequeña que hay toda paiteada. Así la mitad es igual, la hindú pero otra parte de la famosa y la y si yo pañal el boca
te anda yendo que después Ángel. Sí, porque tiene dolor de espalda. Apea. A las 8 se mandó a poner la pañalo mismo y la cuarajipe. A ver quién volvió la cuarajipe. Sí, tenés que meter todo. A que supuestamente me a la motiva. Vos así la mitad. Él dice ahí, la tenía la cuimba, él la hoga pegó a la ay, ves la camisa, pero en boa la mitad. La vea la mitad de así con la camisa sudada del papá. Y el ojeo sí era pa y media ahí. Si ve la tengo una caída, se puede paisar conseguir, te dejó la país en la a ver si ve la guapa de país ya se guape Fernando Lamora me te cada uno de cuando se era la guapo japea me país verse coherente se van tomando la y medio a un lado Uraján la señora se fue no sé qué pasó pero la propia niña Silvera no se comentó pero país se cohace inherente se tomando la a la derecha guaje por la siempre a la izquierda la ñaña o la iba ahí por la derecha al lado de Dios por eso a la mía, por ejemplo, ¿dónde está eso? ¿Toca ahí? Eso toca hacer. Va, le como vean de la Cambrulleré, ¿no? Cambrulleré y... ¿Ok? Pero un poquito... A la... Va, ahí me llamaron de la pojada de rico ahí. Yo le ponía... Ahí, me acuerdo más. El pepito caray. Sí, no caray. Entonces le ponía un poquito de hierba y incienso. Café un poquito. Café también. Le pone café. Un poquito de café y eso quemar y usar así el cruz 3 veces. ¿Y ese cara para qué, hermano? Ese para la panza. Y como ese famoso Jaí, naña purificación, ¿verdad? La de Puaruru, es Jaiana. Nunca llegaste a hacer. A mí me hicieron casi un matón, entonces... ¿En serio? Imagínate. ¿Andé por una pojada o alguna cosa la...? Más remedio refrescante, lo que cebada, semilla de lino, diurético, es muy bueno, ¿no? Sí. No, nunca sí, por ejemplo, te visitaron en purificación, por ejemplo, alguna embarazada que te diga, por ejemplo, no sé, con Nash en buceo o que no quería, nunca te tocó esa situación. Sí, me tocaba también, pero nunca sé el remedio, nunca le decía, porque entonces yo voy a ser un asesino. Por supuesto. No, eso es muy importante. Y la otra cuestión dentro de esto, por lo visto cada cierto tiempo, alguna cosa y pues de Miguel han de tratamiento allá o lo mismo en el primer amor hasta el último la misma ya es la misma técnica cambio alcohol que le pongo romero ruda y así todo eso para que la criatura se ponga bien que se prepare para y allí tiene que haber algo de razón porque a lo mejor hasta los logros aromaterapia que le llega por dentro. A lo mejor todo eso hace que la criatura se mueva. Exacto. Siquiera. O sea, ¿cuántas razones? Y no te tocó ya purificación, gracias señora, Gracias. que haya venido de nalga de repente. Nunca. Bueno, pero voy a la de nalga me acuerdo ya. Y me dice a mi hija cuando estaba embarazada, parece que mi hija está molesta y le toco y está acá debajo de la costilla. Porque no puedo acostarme, me dice. Entonces yo aquí estoy a verle y le saco de allí. Es muy por ahí. De Pillapama hoy vea la... Sí, porque la forma de cómo está ahí es por algo. Añembo, ella piña purificación ella tenía tender a cuelan de parto mi acuera, añembo San Ramón, de Yara, Pelamín, esa oración de Padre Nuestro. Sí o sí en cada parto que iba a atender. Antes cuando venía como para atender, sí, pesaba. Y pues si es que se atrasaba un poco, comenzaba otra vez a funcionarle y pesaba. Abuela, ¿y cuánto tiempo duraban los partos así que vos asistieron? Uno dura casi 24 horas, uno tiene enseguida. Cada uno diferente. Cada uno diferente. Sí, cada uno. Hace tipo ¿Y qué hacían eso que duraban, por ejemplo, más de 24 horas, un día prácticamente? Hasta que tenga. Estoy aquí, la vuelta, ahora el remedio.
La repite y te pues, Sí. ahí la región repite y te. Y esa es la paciencia. Sí. No, ya no hay que acá la coanga muchas veces nada ya pues se ve. Ya no tenemos paciencia, ya Heila ya no es paciente fuera, ya no es, o sea, hay muchas cosas que no es tan lindo en ese sentido, ¿verdad? Pero esa tendría que ser siempre la forma de atenderle a nuestra gente, ¿verdad? Con mucha paciencia, ¿verdad? Porque Guatamina 24 horas, pues está en día que todo más y me voy, hasta que me voy en el día. Ahí me voy a ir, ahorita llegué. Ay, me voy a ir Me llega, allá. Oye, apuja, madre, se te iba a beber. Porque de Pepita llegué, tiene 4 o 5 horas, me habla antes que hoy con la parto a... Le van todo y después ya le entregó a su mamá. Y en el tema, por ejemplo, la mamá, y cuando ya nace, por ejemplo, todo lo que es la parte de la placenta y compañía, cambio de ella buscarla completo, unas Sí, empalmas. porque hay, por ejemplo, que no se cae pronto, alguna criatura luego que se cae, pero hay que no. Eso le tiene que poner sal en la mano, en la boca, aprieta. Sal. Sal. En la mano y en la boca. O sea, ¿cuál es yo? La yuki. A la hipope llegué, como que vieja. Y después nosotros. ¿En serio? Eso nunca escuché. O sea, para nosotros es famoso retención placentaria, no sé, en la placenta que ganan por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con la mano, bajo anestesia, todo eso, sedación. Porque pegado y collipia o si no, a veces nunca te tocó así, por ejemplo, hemorragia y eso, no. Gracias a Dios. Gracias. No, yo creo que en el fondo, ¿verdad? Esa preparación que ella le hace a... Porque ¿cuántos de ustedes que tienen la experiencia en un hospital? La mujer llega y prácticamente a nadie le toca, ¿verdad? Ella viene a aplicarle lo que te tiene que aplicar y esperar el momento y se le lleva, pero nadie le puso la mano, nadie... O sea, porque yo digo nomás que no hubo ese trato que ella tiene, que se basa en el sentimiento. Es ñandula, pero esa es una palabra muy paraguaya, ya la abuela las hace a la gente. O sea, ella viene a Irlanda y jugar y shalan de la visa, de por en ñandusua. Andela epocó ese de ñandua y sube. Porque ande ahí coaina va y si te va a la mitad, va a la isi, a la aconsejar y no sube. Tranquila, ese bebé tengo cama allá. Bueno, pero eso es lo que probablemente hoy ya no existe, ¿verdad? Todo está allá. Claro, y el que entra viene y ni siquiera a lo mejor le vio bien, ya está nomás allí una paciente y una más y ni acá pues, no es la mitad allá, pero es diferente eso a esto que vos estás haciendo, por eso nomás ese tema de preguntarte, en muy tiempo, éramos un día entero, o sea, pues antes una se aguante, a la una serie de repitas, llegué a México, bebé, le controlan, sube. Había misma, tu hiciste Anga, por ejemplo, la Yapotamo, que hago oye, siempre te trato como persona, como ser humano allá. Y lastimosamente ocurre que hoy prácticamente todo, inclusive, también sea ella vipea. Yo de haber conversado con tanta gente, inclusive con gente que maneja esto desde afuera, ya los cabios al lado, como muy y no la muy. Por ejemplo, cuando hagan la parto en Hawaiisa, ya prácticamente todo por cesárea. Ya, comercialmente convenía ya. La empresa oyó ganar porque ahorita es la paciente, o llegó hasta cantina, ya una semana. Bueno, toda la tendencia hoy es, te vamos a programar el parto y vamos a por cesárea. Te conviene más, vas a sufrir menos, ¿verdad? Todo ese discurso y es diferente, ¿verdad? O sea, que otra vez allí lo que uno le hace es directamente cortar. Y hay todo un proceso, hasta psicológico, que la persona desarrolla, la propia madre, cuando expulsa a la criatura. O sea, son cuestiones así muy profundas que hoy ya no se siente eso, ¿verdad? Y repito, es una cuestión así muy fría. Hay excepciones, me imagino si falta gente que pero está aquel otro que... Vámonos a mí, qué tenemos y esto, y cuál es está bien la criatura, ¿verdad? Y se le quita y a otra cosa mariposa, que venga el siguiente, ¿verdad? Pero no hay ese proceso de sensibilidad. Ya, insisto, no generalizo, pero hay excepciones siempre, pero la tendencia hoy es a una cuestión más comercial y a una atención menos
menos sentimental, Menos humanizado. menos humanizada. Esa es la palabra. Sí, realmente. Y nunca tuviste así, o sea, comentaste en la purificación que lastimosamente un bebé muerto tuviste que atender, ¿verdad? O sea, que nació. Y ninguna así de que tuvieron contigo se complicó, falleció después o cosas así. Nada, gracias a Dios. Todo bien, siempre te... Sí. Qué gusto. Pero- Pero ella es increíble cómo se da cuenta, eso es lo que yo digo, cómo lo que sabe, porque sin aparato, sin tener para escuchar ni nada. Y ella con tocarle, ella dice, de repente tiene problemas, ¿verdad? Y cómo lo que sabe. Y con fiebre me pasó así, abuela, ¿verdad? Sí. Tengo Con mi cuñada, hace poco perdió y se fue para el cumpleaños. cuando tenía 2 meses, por ahí se fue en la casa de abuela y estaba todo bien, se controló. Y a abuela le tocó su panza y ahí ya parece que ella se dio cuenta, ella que no iba a... Antes de lunes al doctor le dije. O sea, creo que ese día. Sí, se fue a hacer su ecografía y ya no tenía latidos. Ya pidió. Impresionante, sí, impresionante como ella, una experiencia, digo yo, ¿verdad? Que No, O por eso que- yo o que vos insisto sentiste, mucho en abuela, una cuestión de cuando sensibilidad, el contacto con el paciente. Todo blando. estaba hablando. No, es como una embarazada normal, por ejemplo, que... Hasta ahí, está durito, hasta ahí. Pero en la 8, ya es de 8 parteras de cuando de zona, pero venimos que también me sabe antes, era siempre en el año. La señora que antes de ir a hacer un parto me hablaba así, me decía. Y yo Pero también solo con ella. nomás, con la que te enseñó nomás. Sí. Y ella era también de Lambaré, ¿vio? De Lambaré también era la señora. Lambaré va a oír. De Lambaré. Ya. Lambaré es una bello cuá. Y porque yo le. ¿Tu vecina no es más? Después se mudó cerca de mi casa. Bueno, no muy cerca, pero se iban a ganar 20 caídas. Y bueno, me dijo que me iba a enseñar. Desde que yo le dijo la rúa que esta mamá. Pero él ande por ahora entonces. Sí. Pero legalmente ande por ahora. Sí, no, porque eso también. Eso fue toda una cuestión hasta casi mística, ¿verdad? Pero sí, a mí me gustaba luego que siempre quería hacer parto. Mira, después la tiempo que antes que la guava. Vos sos una persona muy devota, muy creyente. Allá. O sea, la dejan que te mover, han encomendado cada parto, pero donde eres que trato aparte iba te van. No, pero alguna cosa es porque primero que nada la paciencia, segundo la serenidad. Porque cuando llegó a Andrés Reina, a ver, yo fui la pregunta, ape jamón y bateo y yo de cuál no, pilla paiteina, respetuosamente allá, no, pero esa fue una cuestión fundamental, ¿verdad? Yo en el ejercicio de la profesión, la serenidad, o sea, que está ante un problema y vos tenés que ayudarle a esa persona a resolver su problema. Y ella está metida en eso, en la resolución, ella trae la criatura, ¿verdad? Lo que la otra no va a poder hacer sola. ¿no? Y el riesgo que se corre haciendo sola seguramente es mucho mayor que... De hecho nadie, eso que uno escucha y ese, yendo al hospital en el taxi, el taxista le ayudó, oye, pero digo, en este caso, con la preparación que vos tuviste, tiene que haber algo allí al lado para mí. O sea, hoy la de ella cojala, ella cógese más o menos allá por otra cosa anderera a botarse por el normalmente así te encomendas a Dios de cada uno. Sí. Qué interesante. Sí, qué interesante. realmente, porque es toda una experiencia de vida en la purificación. Ya, estamos por un momento. Nadie te pidió para ser o sea, que vos seas su madrina, su comadre. No lloren de ahí, pues. Ojalá a Dios se lo pague, ¿no? Dios se lo pague, claro. En algunos casos que la hay que saber y la éramos Dios se lo paga, tiene una docena de Iguazú Grupi tiene una junta de Iguazú, tiene curería, la de Iporio Peaña de purificación. Bueno, Jajay Hashan depende,
bueno, la señora que te enseñó, y que tu mamá esa que tuvo la Moria Juve, Eso fue cierto. Y ese Dios se lo pague y donde ya parece lo El es. mejor todo. pagador. Sí, la el mejor paga. pago, ¿verdad? Sí, es la mejor paga. En momentos como el parto, ¿verdad? Y el que dice eso, la que dice eso, que le sale del alma, ¿verdad? O sea, no es común ese Dios se lo pague, otro Dios se lo pague. En ese momento es una cosa demasiado grande, ¿verdad? Y si vos también recibís ese concepto, o sea, la pea en Boguapía y la de Yeje, y decir que tenemos un barete ahí, ¿sí? Pero siempre andando tranquila la pieza y más allá con alguien. ¿De verdad no consigo ir? No, le pregunto a usted porque se le nota a la señora. Ella es serena cuando tiene que ser, pero No. por lo menos con nosotros siempre fue muy paciente. Sí. Pero digo, dentro de... Así que voy la de venir y con las entonces Ana. que se la veía ni a Ella ya tuvo ya su bebé y estamos y yo no sé de dónde venía el rabio. Así que en mi camino le se cayó. Ella se cayó, ella me dijo que yo le eché. Yeah. Pero yo no le eché, ella se cayó. Cuando bebé con su bebé embrelado, ay, mamá, se coro y te la semana bebé embrelado. Paso delante de ella no tiene que andar. Ese era Japey. Ahora ya está un poco más en ese sentido, pero... Y con las que recién tenían su bebeña purificación, vos que por ejemplo le recomendaba, famoso, ese que a veces no tiene que tocar la aguja, no se tiene que bañar, doña Capitina. No lavarse la cabeza, no la se puede bañar, pero la cabeza, porque yo a los 45 días me lavaba la cabeza. Me dice el doctor, ¿te puedes lavar ya la cabeza? Ah, no, doctor. Voy a lavar. A la pea pues la tabardillo. Tabardilla. O sea, pero la 45 no antes de 40 la hija, no, Ana, pero ¿dónde dejó más? 45 Por la duda, 5 de más, ¿verdad? Pero para la gente diciendo la tabardillo y que tú la de yucaba y se de repente mamá te cambió. agarra. Pero pues, después de tener su parto, de repente si todo estaba bien, vos así le decía que ella se levante, que ya... Al otro día ella me levantaba la cantidad de ropa, usaba cosas pesadas. Según la ciencia, ¿qué sería el tabardillo? Como una infección, como una sepsis. Tipo, La canundú que le da, sí, es como el tétanos, sí. Genera tétanos. Sí. Y algunos que dice que le vuelve loca. Y sí, También dentro de la creencia. Yo conocí a una chica que le agarró el tabardillo y ella después se quedó mal. Sí. Se quedó mal. Hasta ahora. Ya la gente ya no... Nadie de juicio hoy. es cierto. Y en el caso, por ejemplo, de ya le sacaste la criatura a de Baizagua te envió la recomendada pues esa voy antes de andar un caldo lo que sea no y anda no pero corriado quién sabe va a ya botan de ese Y caldo de pollo liviano con un poco de sal así. Pero cosas fritas no tiene que comer muy rápido. cosas fritas no todo lo que sea hervido. Sí, hervido. Gallina casera. Una casera. A la oye y ahí la anda lleva la de creo que es la pito güey la uraje la pito güey pero siempre la va basura Acá tú chimoso. pero cierto pendejo ¿verdad? Sí, cierto. Ya, pues. Porque yo cuando se va hacia casa, o sea, sueño que una persona está embarazada, yo le digo, amiga, pero cuando la tengo a su hija. Guata. Sí, esa. Oye la sopeta alguien de Guasueñina. ellos iban De soñar y nada, pero increíble allá, increíble si por lo menos andujaba siempre ya está. Así la llevé a ver. A la otra, por ejemplo, después se andúa allá, y la base de la yucuba allá, en Anigue, una clara de huevo, tenemos partos secos ahí. Banana, Paco Bacón.
O no la mellizo en Babu, ¿sabes? Pues? Pero banana en general, luego. Porque uno lo que sabe todo por la piel de la criatura. ¿En serio? ¿Qué sale ya purificación? Que como Como grasa que sale todo por tu. Y luego también hace así de sacar. y ese porque comió mucha banana. Yo comía mucha banana. Casi no comía la comida, pero me traen cantidad y la banana comía. Y me decía, Loito, no vayas a comer la banana. Porque va a salir todo banana por tu brazo de tu criado. Y para más que el último me tocó que casi 5 kilos de combinación. Casi. Y salió todo así. Pero vos tenías tu parto en el hospital o con la partera también ya. ¿Cuánto tuve con una partera? ¿Vos cuántos años me 12 12, ¿dónde? Sí, Ay, no, come no. paite. Por docena más barato. No, pero vengo de generación de Paraguay, ¿verdad? Que otra hueso de Parire, oye, hoy la cuñada 10 y me envía o tío hoy allá, porque el de Coribay ni la cuñada, pues, prácticamente ya de Yucapay, pues, y se generó una campaña, o sea que no fue una cosa así pública, pero como que todas las mujeres asumieron la responsabilidad de volver a poblar el Paraguay, a poblar a donde la 12, 15, 20, ahí me envía. Y abuela mamá, 21 tuvo. 21. Allá iba a leer la mía. Entre mellizo, ¿cuánto tuvo ella? 3, 2 veces. Mellizo. Mellizo. 2 veces. Mamá. Igual también a los estaños, bueno. Y ella nació con mamá porque ella tuvo mellizo. ¿En serio? Sí, con ese perdí. Pero mellizo eran. Mellizo. Qué ¿Y a vos nunca te tocó un parto de mellizo ya purificación? No, ¿Cómo y fue? que, bueno, como si fuese que me tocó un mellizo de lo que mi hijo mayor, en enero cumplió un año, el 4 de enero y el 5 de enero tuve ya otra nena. Ya muy perietera. Porque el varoncito era enfermizo, porque le agarró parálisis infantil. Pero ella lo que te pregunta, mami, si vos no atendiste Al mellizo. embarazada que estaba. Todos eran uno solo. Todo. Y cuando eran bebés muy grandes, porque vos dijiste que 4 o 5 kilos, ella tiraje, seña purificación, ella Tranquila, normalmente, cuando vienen ya vienen. le espera, Sí. ella pura. Ahora se produce. La paciencia, porque ya de paciencia porque te desespera lo que sea grande para empezar. Eso es lo que te desespera. Me imagino. La Iguro original. Tú A lo sabes. mejor en este momento así uno puede contar hasta como en forma graciosa, ¿verdad? Pero en el momento en que tengo la yepuya puina, de oír a la inmensa con más razón. Me gusta y te la. Yo digo que ella tenía un ángel aparte, Por eso. porque gracias a Dios que nunca le salió mal, no le salió bien. No, por eso yo le preguntaba, ella tiene una convicción muy profunda de lo que hace y se le nota en la forma en que habla, la forma en que hace, todos esos movimientos que ella conocía, todas las plantas que ella utiliza para ponerle bien, lo que estaba diciendo, a mí me llamó la atención la cane, canas en duda. Ese es Naranja, cajas en duma. Ahí ese camino por ojo que ese es lo que es el Pero quedan un pupú ahí, pero. Ella, por ejemplo, se sienta, tiene que poner un baño que Vale, Y bueno, Sí, el porque baño, como un baño de asiento. Baño de asiento. Ahora, dice, hoy la problema, y no depende ya, hoy la de paciente. Hoy la sabe gente famoso, dice, hablan de gusto, pues, y no la. Y yo una vez en el hospital, cuando la última vez que la tuve a ella, la chica era primeriza, todo un violín no podía tocar, no podía abrir la doctora me tenía y nerviosa. Ahí sube, ¿cómo para abrirle esta cosa? No tuviste problema. Pues, así, como lo sea dinero y nada. Igual también, no, pero digo eso porque en la práctica eso existe, ¿verdad?
pero no en la experiencia de ella. La paciencia, ayuda otra vez, la perseverancia, y sobre todo el pensar en una vida, no de un punto de vista así como que hasta de molestia por atenderle a alguien, no porque esa persona no reacciona como a lo mejor se está esperando. Y en vez de ayudarle, ella, ¿verdad? Se pone nerviosa cada vez más. Sí. Venía de Iporipe. Todo lo Tranquilo. A la pe va a responder la pe mi tapo en la isaya a la opera hango a la pe y piru hango a pe alguna cosa pe muy suave. No, se le pavo que es aquí. No hay pero amigo Cuando se suelta, cuando sale del ombligo. Sí. Y si yo le ponía, bueno, ¿qué se llama esa sulfa? las camisetinas afuera. Sulfa que vendía el polvo. Sí, y había un aceite que se llamaba copal. Ese es el mío para la criatura. Aceite de copal. Ahora creo que ya no hay, porque yo solo pregunté y ya no hay. Se ha de pela mi te pilar jugar a mi te una vuelta y se la de coña que ahí la pego y está la Guinea a la peikira pues se sabe nada hemos puesto un tipo no momboy va a pintar año pues ya oye la de orecoya oye ruso la de mayonesa de ustedes pero ahora carga se ha hecho pues también mañana había por jaina ese le damos va a ser va a ver más pero por ejemplo toda la mitad una ceremonia y por los áreas de peaje, monada, peaje, santo de medio. Cosas como esa, ¿verdad? Y que allí estaban haciendo, ¿verdad? No sé si en otra parte, pero me llamó la atención cuando la señora me dijo que ella usaba eso, ¿verdad? Aquí la grasa de la guinea. Y allí uno va a echar y bueno, si esto está esterilizado ni nada, porque se itea ya. Y encima que cerrado, eso un poco día, pero el coco a apenas ya nos dejamos una monada la mitad, quiere decir que miramos el aviso y bebé, permiten invadir el aviso. Sí, claro, algo que hay, ¿verdad? Porque hay prácticas como hace esa. aceite y no hay después. Hace aceite solamente y tira la grasa y queda líquido. Puede ser también. Que esa parte yo no llegué a ver, pero que ella guardaba. Por ejemplo, hoy las ideas de peina, la mitad de ellas están en las pecos, la mitad en grutas. La mía aprende igual. Pero no es cierto. Pero ¿dónde eres en duda? Sí. Por ejemplo, que pasa otro famoso, alguna cosa que está allá, la Cuainures, la movila Yayuri, Yivares, también por el brazo. Otro gato movila ocupaba ya alguna cosa, no hice pensaba en la IVA, pitaba. Y si eso es para matar animal de 7 días. Que siempre por la criatura a los 7 días. Yo tuve una hija que a los 6 días se enfermó y a los 7 días se murió. Le agarró el tétano de cultivo. Más de 7 días le dan tétano. No, y exacto, increíble, más de 7 días ya hay. A la otra, por ejemplo, y la mitad de la ya, me dice que una vez, la andeña esta año me viene a donde, pero la año me viene que esa que tan de vivir. Y mía, por ejemplo, está andando ya en duda oye, ya por la pesa, que a la otra, por ejemplo, no se a la mitad, a un extraño, es la voy a pegar. Después de 7 días. Hasta ahora te mandaba a tener espérate, dice pariente, te llamo, este YouTube, ajala, justo tocarse me ya puedo tener 10 días, 11, una se abre la mitad. Ahora mucho menos, pero los juegos había de visitantes, bebés los 10 días después del caso. No, nada, ella pegó a hice la se abuela. Hoy cogen 10 fuera, a peor la vez y se mandó a poner la cuñeca ahí me envía la imena hermano la agua omajeja tenía salle por lo visto guatapia hay medio yuco alento a la abuela se hizo vender ya está pues a las 7 días la cojan el año con Andy que tuve de entonces oye pues pero donde yuco ahí te mi hijo le hizo un poco juicio o caso
un rato ya dejamos subir la yugo ahora a ver cómo me subir y cuando ya por la cuando te se mandó a weekend de cuando hoy para ver la botella vamos a ir la pepe la esquina ¿verdad? O que me llama como yo pepa eso han hay que añadir Y si se rompe esa botella, la criatura... Oñandula y ahí ¿no? La botella se rompe y de allí nomás ya le remonta. Jamón de pire. También se pone debajo de la cuna el vaso con agua. Entonces ese no se rompe porque está bien. Porque en tanto a ese se rompe es que ya tiene que afuera. salir. Pero la mitad es mirando. Porque siempre hay esa cosa, se 4 horas y la Ayupi tiene la famosa la dice vecino. Hacen y cuentas a no o a no sí a Jupi ni uno a Jupi ya dice pero la caisa hace y yo tenía un abuelo que me decía justamente el esposo de esta abuela decía no a nivel en la mitad de las chañas la mitad de las chañas ya no toca cuadra a Jupi donde Jupi cae en la mitad de y pire andueñas de Jehuí Ana Pisajabe según él la ojeo ya verdad porque hoy la gente ñañaje. Algunos dicen que se rompe el ojo acá. Sí. Cuando está ojeado. Se abre. Y acá Que percibe la mala vibra, La la mala vibra, onda. la mala vibra de onda. la persona. La energía negativa. La energía negativa, realmente. Y ella se quedó a los 22 ya vino una señora que iba a comprar churrada de ella. Y a la tardecita venía. Niña blanquita, me dice. Me dijo, vamos a ir para la basura. Para que lo era comenzó a llorar. Dios mío, ahí tenía vergüenza para decirle para que venga y se le tiene que limpiar con su ropa así la cabeza. Esa señora en el es. momento. La señora lo que le ocurrió. En el momento le tiene que. Sí, en el momento. Y yo tenía vergüenza para decirle. ¿Y a vos quién eso te enseñó ya? No, Y no sé quién era que lo parecía, niña Andrés era lo que me enseñó. que la partera que te enseñó, ¿verdad? ¿Y le pediste abuela que le quedaba? ¿O no le pediste? No le pedí, después no voy a poner un poco, no, que. Y al día siguiente, la misma hora que la señora vino, ella comenzó otra vez a llorar. Y en 3 días esperé. Y después le llevé al médico, que hago ahí para entender a mi amigo, tenía cara, yo niñera. Pero después ya te sirvió de ejemplo. Sí. Y nunca llegaste a decirle a alguien de Catúpico. Pero por la Isairubá, ¿no? A la Peña Cana. Solamente eso. Sí, solamente eso. Anda en Zaino, mamá. Y tiene shock. A llorar, eso Ya vi morando, yo escuché ya eso. De que supuestamente y eso es lo que decía Babi, hay gente que tiene, o sea, despide energía negativa, mala onda. A la mitad de Ñandú. A la tecotenila o ya a la mitad, a una distancia desde lejos, enseguida. Estaba baldeando el piso y dije, bueno, ya alcanzó a Dios mío, no se callaba más. Y después al día siguiente me dio hasta 3 días de que ya le quiero un poder demasiado yo. Y sí, enfoca, no mandar. Nunca te tocó relaciono nomás porque siempre fue también que el bombero le quiere mucho a la embarazada. Y así nunca vos tuviste algo. ¿En serio? Sí. ¿Y cuál fue tu experiencia? Va ella, Sí. Yo, por ejemplo, mi madre me dice, ni ven a en la cucharela o cabe, me dice, que siempre él silba. Sí. ¿Qué me va a pasar? Y después un día me salí afuera y oriné y me tocó así por la panza. Vamos a mentir, pero volando. Agarré mi cama, puse por la puerta para que no se abra. Vamos para la escuela, ahora va para la otra, para esa botella con la boquilla. Botigo no la. ¿O no hay que? Pero de Ñandú la opinión no cabe. Opinión no cabe, ¿no? Opinión. Sí, opinión. Y a las rubias dice que siempre le persigue. Una vez embarazadas que son rubias. Así está cerca de Boina, algo está ahí al lado de vos. Apenas se mandó a hacer la periodía y la de Cuñacara y todo el tiempo es
Doña por Anducio esa es la que guasó. En Iguay, la que guasó en Iguay, allá. O sea, de hecho, coño, votaba en Vicente allá. No, vamos a ver, en Iguay, nunca me la tenía de donde. Bueno, lo que sí que iban a hacer la mitad, a la ICI, o sea, la mitad cuñasí, uno prender la mitad, como que yo lo vi ahí la ICI, me dan la bombero para los pocos, o sea, ya. Entonces, o sea, en la cocina, uruguay, vamos a usar porque la increíble, ya puedo, ya, vamos a usar porque la bombero. De abe miramos cuando en Baecuena, ella también con abe eso. Abe ya mil la mitad pero hasta que la tiene la cuñada hermana de al cual ya puedo que le hermano mamá voy a dejarla sin boca a coña prender y da la misterio ya durante 40 días la y con él la juega la irete y va acá nunca ando con él se llama la hueva queso como con eso como con la tipo sobrado lento sin falta todos los días 40 días allá y entonces acá pues está con la duda la mamá lo ha ido y va con ver horario a la y mi hermana a la y me acuerda no nada ni te invitar como cualquiera ahora entonces la hizo y se quiso la 7 tu pavo que mongaray la peteme ya japeteta habla la mía ver ya mongorata a 7 tu pavo que mongaray 7 veces en mongaray la mitad antes cuando mañana de sende veíamos la algo de ajena pero increíble son prácticas que uno escucha o que uno ve y que la gente crea ya más allá puede ser que sea cierto, yo tampoco puedo decir que no es cierto, ¿verdad? Pero en la práctica, todo eso de que como yo opinaba, o a caballo, oí la deroga ayer, allá, a una manifestar pesa, a su vez, a la